Nombre completo. Israel Alejandro Damonte. ¿Por qué gracias Uruguay? ¿Por qué Boston River? ¿Por qué este desafío de ir a la Liga Uruguaya? Sí, porque, bueno, creo que hubo un momento cuando me retiré que empecé a dirigir en Huracán, donde, bueno, empecé ese camino y todas las cosas que me venían apareciendo cuando ya no estaba en algún club, las agarraba, prácticamente no medía, sino que necesitaba trabajar, necesitaba experiencia, desafíos. Y bueno, en algunos casos a veces podés cumplir objetivos, en otros son más complicados, como me puede haber pasado tal vez cuando fui en Arsenal, más allá de que estuve poquito, igual, pero bueno, yo sentía que era una cosa, después cuando estuve adentro vi que no era eso, me costó y bueno, por eso decidí irme. Y bueno, y lo mismo lo de Colón, que fueron esos 4 partidos más el ¿Te desempate que... arrepentís de haber aceptado ese desafío de No, Colón? no, porque creo que era un equipo importante, que estaba último, que bueno, no, prácticamente estaba a 3, 4 puntos del siguiente perseguidor y con 4 partidos por jugar. Pero yo sentía que tenía buenos jugadores, que podíamos hacer algo, ¿no? Que podíamos darle vida. Y bueno, lamentablemente llegamos a un desempate que en ese momento nosotros lo hubiésemos firmado. Eh, pero me parece que hicimos un buen trabajo, por lo menos lo que me dijeron del club, ¿no? Que decir, bueno, llegamos a este partido, nosotros no lo pensábamos. Y salió, al final no se terminó dando, pero bueno, yo creo que cuando vos llegás a un club en tan poquito tiempo, yo no me sabía los nombres de los médicos, de los kinesiólogos, estuve un mes adentro del hotel, ganamos 2, perdimos 2, no pudimos sacar ese puntito de más que nos hubiese salvado de todo, pero, pero no me arrepiento, creo que fue una experiencia importante para mí, me hubiese gustado ganar, obviamente, y poder dejarlo a Colón en primera y ya haber arrancado en un club de otro nivel, porque es un club grande, pero bueno, por algo pasan las cosas y me llevó a, después de eso, volver a Sarmiento, estuve 9 meses en Sarmiento, y ya después, sí, es como que no sé, tuve un llamado de Aldo Civi, último también, alguna posibilidad en alguno de los clubes que estaban muy abajo, también sobre el final, y ahí fue cuando digo, bueno, Basta ya, del esto ya lo sufrimiento del hice, descenso, ¿no? Del claro, ya promedio, lo de hice, pelear, sí, sí, ya lo hice, y bueno, obviamente que hay equipos que capaz que decís, bueno, acá sí, acá no, pero preferí esperar, tuve casi un año esperando, muchos llamados del Nacional B, algunas cosas de Perú, lugares que yo no me terminaban de convencer, hasta que bueno, apareció este club de Uruguay, que me parece que es un club organizado, un club serio, que viene haciendo bien las cosas ya hace 4 o 5 años, un club chiquito, con pocos hinchas, con lindo proyecto de fútbol, y la verdad es que bueno, me gustó, no es el último, es un Bueno, pará, equipo vas a jugar Copa que va a estar Sudamericana. Si pasan la llave seguro. con Racing, se meten en fase de grupo y te puede tocar Sí, Racing, sí, sí, River te puede tocar. seguro, seguro. Sí, no, obviamente que eso era algo, una posibilidad linda también que tiene, que me da ganas y bueno, y creo que ahí fue cuando tuve una charla con ellos, nos juntamos, se habían juntado con varios entrenadores y bueno, por suerte se decidieron por nosotros y la verdad que me pone contento, ¿no? Pablo Y Álvarez. Telequino, desde Buenos Aires para todo el país. Seguí ganando autos, casas, viajes, motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, telequino, telequino. Uruguay fue un país donde vos te reinventaste como jugador cuando fuiste a Nacional. sí, tal Porque fuiste con una edad vez, mediana, no eras sí, ni pibe ni ya era el sí, final. no, sí, estuve ahí en el medio, yo creo que yo cuando vuelvo de Grecia, estuve en Grecia 3 4 años, ahí quise venir a estudiante, no se pudo, no se dio, me salió la posibilidad de Godoy Cruz, que era un Godoy Cruz que estaba en crecimiento, la verdad no fue bárbaro ese año y medio que estuve, y después sale la posibilidad de Nacional. Yo ahí ya estaba más afianzado,
sobre todo después de lo que había vivido en Grecia, que fue cuando me volví por lo de mi hermano, ¿viste? Era un momento complicado. Y bueno, llegué a Nacional y la verdad que me fue muy bien a nivel personal, a nivel colectivo. Tuve un momento muy bueno de lo futbolístico, que bueno, que fue lo que me abrió las puertas a poder volver a Estudiante. Bueno, y recién me decías, ¿no?, que te seduce lo de la Copa Sudamericana. ¿Cómo están preparados? Son 2 partidos, local y visitante, y el que pasa queda. Sí, es un partido. Ah, uno solo, ni siquiera partido de revancha. Es un partido que se hace un sorteo. ¿Y Juan de local o es neutral? Jugamos, es en el Centenario, más allá de que tenemos la localía, pero es en el Estadio Centenario. Sí. Boston hace de local en Florida, que es una ciudad a 1 hora y media de Montevideo. Sí. Pero sí, obviamente que mucha ilusión. Nos enfrentamos a un equipo también que hizo bien las cosas el último año. Estamos en un proceso ahí de recambio, o sea, hay muchos jugadores que pueden irse, muchos jugadores que vuelven, pero bueno, creo que confío en el club, en la parte, en el director deportivo, en la parte que maneja el fútbol. Conocen, lo vienen haciendo de buena manera y obviamente nosotros tratando de aportar lo nuestro como para poder llegar a ese partido de la mejor manera. Es en marzo, está bueno porque vamos a tener tiempo como para poder prepararnos y a la vez ya arrancar en el torneo uruguayo. Rapicuotas. En Rapicuotas, ahora pedir un préstamo viene con doble regalo. Sí, sacás tu préstamo, te llevas el dinero en segundos y las últimas 2 cuotas no las pagás. Nadie te regala tanto. Nadie. Además, es 0% requisitos. Escribinos ya por WhatsApp al 221-600-7274 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Nosotros sí te lo damos. Encontranos en nuestras sucursales. Ven y firma si te vas. Consulta términos y condiciones. Sujeto a aprobación crediticia. ¿Cómo crees que te ven como técnico? Se habló mucho cuando creo que tu primer ciclo con Sarmiento, eso que defendían los 10 jugadores dentro del área y los programas marcaban y hablaban. A veces veo en las redes, no sé si vos sos de leer las redes sociales, te dicen antifútbol. ¿Cómo crees que está tu imagen como técnico ante la gente? Yo creo que ¿Te importa? Sí, obvio que yo creo que sí. El que dice que no le importa es mentira. Yo creo que hay un poco de todo, ¿viste? Sí que lo trato de trabajar mentalmente eso, ¿no? Yo creo que una cosa es lo que dicen las redes sociales, porque considero que en las redes sociales se escribe o participa mucha gente en cantidad y muchas veces sin realmente conocer, sino que ven, leen ¿viste? Y siguen. Es como, ¿viste? Que están tirando piedra y vienen y empiezan a tirar piedra sin pensar qué es lo que están diciendo o analizar. Y después tenés otra parte que quizás puede ser del periodismo, puede ser del hincha también, puede ser de la gente del fútbol ni hablar, un poco más, no todo, porque hay mucha gente adentro del fútbol que también hace lo mismo, que analiza y ve otro tipo de cosas, ¿no? Yo cuando fui a juntarme no solamente con ellos, a mí no, en algunos lugares sí ha pasado que no me han llevado por lo que dicen las redes sociales, y en otros lugares vos te das cuenta que no le dan valor a lo que dicen las redes sociales. Entonces, y bueno, y en esos casos he tenido reuniones donde han ido varios entrenadores y me han elegido. Y yo trato soy consciente de lo que he hecho, de lo que puedo llegar a hacer, de lo que tuve, de los errores que también he tenido como entrenador. Obviamente uno va aprendiendo, pero también creo que tengo cosas buenas y eso le doy mucho valor para seguir creciendo como entrenador. Después, toda esa mugre, le llamaría yo, de lo que es las redes sociales, de lo que dicen que sos antifútbol o de lo que puedan hablar mal, trato de usarlo como una propaganda. Y vos decís, pero es negativa. Puede ser, pero es propaganda al fin, ¿viste? Entonces, pero en ese sentido, me sirve a veces. ¿Por qué todavía se sigue señalando a un equipo, a un jugador, a un técnico
de antifútbol. A ver, antifútbol sería, no sé, tirarle veneno en la cara. No, pero eso... ¿Por qué defenderse está tan mal o tan mal visto? No, pero eso pasó, ¿sabés cuándo Pero ya pasó? estamos en el 2025. No, pero eso, ¿sabés cuándo pasó? Yo cuando estuve en Huracán nunca me habían dicho nada de antifútbol. No, yo dirigí Huracán, hasta en Arsenal te diría, nunca nada. Pero a mí me tocó jugar en Arsenal, yo jugué contra Independiente un partido, perdimos 3-0, cancha de Independiente, y después jugamos un partido con Vélez donde empatamos 0-0. Pero no se había dicho nada de eso. Perdimos un partido con River en cancha de River 1-0. Nadie ha dicho nada. ¿Sabés cuándo se empezó a hablar de eso? Cuando le empezás a ganar a los grandes. Nosotros, con Sarmiento yo jugué, por ejemplo, no sé, con Racing 4 veces. Perdí 2 y le gané 2. Y le ganamos una en cancha de Racing y empatamos una, 5 veces. Empatamos una. Entonces digo, sacamos los mismos puntos. Sarmiento, Racing. Entonces, vos te vas de la cancha de Racing, obviamente. El día que jugamos, por momentos tuvimos que defender, lo contragolpeamos, le hicimos el gol. Al final atajamos un penal, Monetti no atajó el penal a Juanfer. Y después de eso ya te vas y hacen tiempo, antifútbol, y ahí arranca todo, ¿no? Y lo mismo pasa cuando le ganás no sé, nosotros con Sarmiento le hemos ganado a Racing, le hemos ganado a San Lorenzo, a River. Bueno, entonces cuando vos empezás con eso, es donde empieza a hacerse eco eso de tirarte siempre cosas malas. Pero bueno, no, nosotros, yo creo que uno como entrenador, yo no sé si es defenderse, sino es tratar de sacarle el jugo a lo que uno tiene. Y en relación a eso es cómo vos salís a jugar los partidos. Yo no juego los partidos para que te sientas cómodo vos. Yo juego el partido para llevarte a un lugar incómodo a vos, ¿no? Desde el lugar que yo puedo. Entonces, bueno, lo que trato de hacer es eso. Y la verdad es que ha salido. Hubo otros partidos que no. Hemos tenido partidos donde no ha salido y hemos perdido. Y bueno, es parte del fútbol. Pero una cosa es perder un partido, otra cosa es ser perdedor. Yo no soy un perdedor. Yo me considero ganador. Siempre he ido para adelante. Trato de imponerme, y bueno, y voy contra todo esto. Me ha pasado de jugador también, yo quedé libre en Estudiante, y bueno, me tocó salir al fútbol, a Nacional B, a pelearla, y bueno, y jugué 20 años después de eso. Hice una carrera que me estoy conforme, pero es fácil hablar, y en ese sentido me parece que es normal, y hoy las redes sociales le ha dado mucho lugar a mucha gente que la verdad es que hace poco, que entiende poco también y que opina desde un lugar que no conoce, ¿no? Las redes sociales, vos mirabas las redes sociales en el mes de agosto más o menos y Domínguez se tenía que ir, la gente lo quería echar, entre comillas, y cuando lo mencionaban en la cancha aplaudía el 80%, o sea, en este caso no era un termómetro las redes sociales, porque vos leías y hacías una encuesta y el 80% decía que se vaya. Ahora, lo mencionaban en la cancha cuando se iba el equipo y el 80% lo aplaudía. O sea, en ese caso tampoco era medida. No eran medidas las redes sociales. No, para mí no. Yo creo que la gente en mayoría muchas veces no son medidas. Yendo a la historia, Altieri era el que dijo a los ingleses, sí, si Galtieri. quieren... Bueno, ¿cómo? Galtieri. Si quieren venir que venga, y bueno, y toda la gente, viste, aplaudiendo, y después tenían que mandar a los hijos de ellos. Entonces, viste, cuando vos empezás a razonar un poquito, entonces, todo lo que es en manada, viste, la gente hay que tenerlo ahí, viste. Obviamente que son lindos cantando, viste, cuando ves una tribuna llena y alientan, y a veces hasta cuando te idolatran, pero bueno, el hincha es muy así. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy a las redes sociales, te repito, yo te digo la verdad, Martín, a mí me gusta la música, me gusta el cine, amo el fútbol, y me gusta la familia, lo más importante para mí es la familia, y yo tengo redes sociales y no estoy escribiendo, ¿viste? Nada, yo veo, pienso a veces cosas, paso, tenés que tener tiempo para eso, ¿viste? La verdad que me parece muy la gente que escribe en redes sociales me parecen pelotudos.
Claro, lo digo todos, ¿viste? El que escribe, ¿viste? Alguien sube una foto, el otro día lo veía Armani, que subió o apareció en un video por su religión, y la gente, ¿viste? Sí, Y los comentarios. por eso te Viste que digo. aparte hay, se hace un Por subtema eso, de los comentarios. Por eso te digo, ¿viste? Entonces, a veces sí son graciosos, te digo en lo personal, cuando a mí me escribe mucha gente en privado, ¿viste? Que yo los veo, pero cientos. Sí. Entonces, bueno, es un poco hoy lo que genera esto de las redes sociales. Después hay mucha gente que dice, no, yo no tengo, yo no uso, después Mentira, usan todo, todos tienen. usan todo, pero bueno, es lo que vivimos hoy, hay que acostumbrarse. Telequino, desde Buenos Aires para todo el país. Seguí ganando autos, casas, viajes, motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, telequino, telequino. ¿Cómo viviste este último mes y medio de estudiantes? ¿A la distancia, de lejos? Como simpatizante, como hincha. No, sí, como hincha, sí, yo siempre estoy de cerca, estoy cerca porque vivo acá cerquita del country y porque lo sigo. ¿Te quedó algún amigo adentro del plantel? Sí, hay chicos. Sí, no sé si amigos, yo los quiero, ¿viste? No sé. Bueno, con el ruso jugaste. Con el ruso lo quiero mucho, tengo una linda relación con Guido, que hablo a veces por redes sociales, a veces por mensaje. Bueno, José. Con Muslera tuve algunas comidas ahora que ha venido a mi casa, yo he ido a casa de él porque por ahí amigos en común, el Cabezón Pire, que jugué también con él, y después, bueno, muchos de los chicos que están adentro del club, gente que está dentro del club, que quizás no patean, pero empujan mucho, bueno, pero, y esa gente yo tengo contacto diario. Y esos partidos, la final con Racing, ¿la ves? Porque vos mirás fútbol, juega Boca Independiente y lo ves como un espectador. Mirá cómo juega el 4, el 9, la final, Estudiantes Racing, la ves de otra manera, ¿o no? Sí, obviamente. Sí, obvio, lo veo como hincha. Claro. Lo veo como hincha, obviamente, que a veces que vas viendo, tratando de, no sé, de analizar algo, pero con algún amigo. La final con Racing la vi con Pablito Lugercio y con una familia muy pincha, los Bugallos, que son amigos que ya lo hicimos por mi hijo en su momento, lo vimos en casa, y bueno, sí, obviamente que lo sufrís, y a la vez, como te decía, tengo mucha gente dentro del club que son amigos, el caso de Agustín, bueno, Marco, que también trabaja en el club, que todos los chicos, Leo Mancilla, Diego Raimundo, Pocho, toda la gente que está dentro del club, que yo que los quiero, ¿no? Que tengo una parte sentimental. Y bueno, y sufro cuando las cosas no salen. Recién lo nombraste a Muslera. Y se está hablando en Uruguay, hay como un debate si tiene que volver o no a la selección. Demostró tener nivel. Sí, obviamente. Yo creo que son jugadores. Lo que pasa es que, bueno, ahí volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Yo pienso que a veces el recambio muchas veces es necesario en el fútbol, como en la vida, en todo. Pero, bueno, tiene que ser para mejor. No lo digo en el caso justo de Muslera, lo hablo en general, ¿no? Entonces, cuando uno demuestra que está y bueno, a veces porque uno es joven, no es joven. No importa, ¿entendés? Por eso lo que nos quedamos todo con el Mundial 2006, no con Messi. No, pero es chico, va a tener tiempo. O Maradona yo no había nacido, ¿no? Pero en el 78, no, va a tener tiempo de jugar otro. Bueno, no importa, pero si es el mejor hoy, ¿por qué no puede estar? Así tenga tiempo. Bueno, y a veces cuando sos grande pasa lo mismo. El hecho de ser grande te da un plus y bueno, ahora cuando vos además de ese plus que ya tenés, rendís y estás vigente, ¿por qué no podés volver? Seguramente, ojalá que se le pueda dar. Rapicuotas. En Rapicuotas, ahora pedir un préstamo viene con doble regalo. Sí, sacás tu préstamo, te llevas el dinero en segundos y las últimas 2 cuotas no las pagás. Nadie te regala tanto. Nadie. Además, es 0% requisitos. Escribinos ya por WhatsApp al 221-600-7274 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Nosotros sí te lo damos.
Encontranos en nuestras sucursales. Ven y firma si te vas. Consulta términos y condiciones, sujeto a aprobación crediticia. Ujú. Recién decías que estos años como entrenador también te habían dado la experiencia para decir qué es lo que no volvería a hacer, aprender de los errores. ¿Cuál fue uno? No, yo creo que en ese sentido, no sé si que uno, ¿no? Muchas veces uno va haciendo cosas que en el momento yo no me arrepiento de cosas, no de eso lo de Colón no, No. sí de algunas cosas que a O veces sea, decisiones de un partido, sí, un cambio, sacar un sí, delantero, o la poner un forma, sí, o la forma de haber planteado algún partido, bueno, esas cosas que te lo da la experiencia. Y eso, bueno, si yo no lo hubiese vivido, hoy no tendría esa experiencia. Me ha pasado el jugador, a mí me ha pasado el jugador jugar, irme al descenso. Me pasó en Chicago, me fui al descenso y me tocó salir campeón a los meses en Arsenal, de la Sudamericana, o salir campeón nacional. Y a veces el fútbol es así. El tema es, yo creo que para mí, de todas las cosas que voy viviendo, voy sacando cosas positivas. Y literal lo hago así. De todo, ¿viste? Hasta de lo malo, yo digo, bueno, bien, algo de acá tenemos que sacar. Y bueno, en ese sentido, yo creo que cosas que fui viviendo como entrenador, cuando estuve en Huracán, a veces de decir, vamos a apostar a los pibes, porque en ese momento yo lo hice y la realidad es que después la experiencia me da que digo, che, bueno, acá capaz que le erré, porque yo tendría que haber quizás insistido con algunos jugadores más importantes que yo, y porque los chicos después terminaron llegando y fue bueno para Huracán, pero no para mí, ¿se entiende? Sí. Entonces, y en algunos lugares no te valoran eso, ¿no? Porque yo hice debutar a Gese, a Gauto, jugadores que después terminaron siendo importantes. Bueno, Vendido. Vendido, sí, que le sí, dieron dinero al vendido. Pero yo voy a Huracán y nadie se acuerda de eso, ¿viste? ¿Se acuerdan? Y sí, la realidad es esa. Y hay entrenadores que muchas veces llegan y dicen, no, quiero este jugador, y uno muchas veces se acomoda. Y ahí es donde me parece que uno va aprendiendo, pero te lo da la experiencia, ¿no? No sé, yo me acuerdo cuando fui a Arsenal, un día en una comida Gustavo Alfaro me dice, buen arquero, buen 9, Irra. Y viste, bueno, y después ya a partir de ahí es como cuando Un empecé, consejo para... seguro. Te dio un consejo. Sí, eso. Un buen Buen arquero arquero y un buen 9. Después los demás son japoneses, ¿viste? Si tienes japoneses mejores. Pero bueno, una forma de decir. Pero digo, creo que hay situaciones de esas que vas aprendiendo y que vos decís, bueno, no, me arreglo con esto. No, porque después se olvidan. Me pasó ahora cuando fui a Sarmiento, en la segunda parte. Yo fui, agarramos un plantel armado, les dije lo que yo veía, vamos a tener que rearmarnos porque era un plantel diferente para lo que yo quería jugar. Era un plantel que estaba hecho para jugar en puntita de pie. Y bueno, en el fútbol argentino no podés jugar en puntita de pie. Te vas a la B. Es así. Vos tenés que jugar de otra manera en el fútbol argentino. Entonces, bueno, ahora puedo llevar a algún jugador que es fino y es más complicado. Entonces tenés que adaptar a algunos jugadores y bueno, y ahí lleva un tiempo poder rearmarte. Y nosotros después lo hicimos, pero yo ya me había perdido el crédito en esa primera parte cuando había llegado y tal vez yo te había dicho, no, ahora no lo agarro más adelante, cuando pueda armar ese plantel. Hay veces que no tenés esa chance, hay veces que no tenés la posibilidad. Yo Colón no tenía, porque si yo hubiese dicho, no voy acá y voy cuando termine el campeonato, si se hubiese salvado no me hubiesen llevado y si se hubiese ido a la B, tal vez yo no hubiese querido ir. Entonces es así, hay veces que te toca y tenés que aprovechar ese momento. Telequino, desde Buenos Aires para todo el país. Seguí ganando autos, casas, viajes, motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, telequino, telequino. ¿En Uruguay se puede jugar en puntita de pie? No, en mi equipo ninguno. Ah. En mi equipo. Yo es algo que para mí es... Porque vos ves, los equipos campeones no juegan en puntita de pie. Los equipos campeones, los equipos que logran objetivos. No te hablo de campeón, porque a veces campeones para algunos le puede pasar, en esta clase de torneo te puede pasar que te encontrás con algo, pero yo creo que para poder cumplir objetivos vos necesitas jugadores que tengan ese corazón. Cuando vos ves hoy en día, decime los jugadores
la figura de lo que fue el campeonato, de los jugadores más importantes, y terminan siendo jugadores que tienen corazón. Por lo general, después se termina dando que en el podio están los que tienen el corazón, los que juegan con el corazón a la mano, que además intentan y que juegan, y bueno, eso. Y para darte la razón o darle la razón al Faro, el Estudiante es campeón, un buen arquero y un buen 9. Los dos fueron la clave para ganar a Racing, ¿o no? Seguro, bueno. ¿No? Es un poco por ahí. Sí, yo lo escucho a Gustavo, que son a veces, que no es lineal Claro eso, que no. pero obviamente que ayuda. Después cuando vos tenés mejores jugadores o tenés Sí, o tenés más a Messi. recambio, y claro, hay Estudiantes, vos ves los últimos minutos de Estudiantes contra Gimnasia, los últimos 10 minutos, y vos te das cuenta, un equipo joven de Gimnasia, nervioso por momentos, viste que le costó, y después vos ves el equipo, quizás Estudiantes con Racing, los últimos 10 minutos, y el equipo estaba tranquilo en cancha, viste, entró José, entraron jugadores, viste, que le dieron otra tranquilidad, el centro del final de José, otro que, viste, capaz que la tira ya atrás del arco, él metió un centro pintado a la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, son jugadores que te terminan dando un plus. ¿Compartiste el demo con él? No, vos sos más grande. ¿A José? Sí. Sí, yo estuve en la pensión, era más chiquito, pero sí, cuando él llegó al club estuvimos juntos. ¿Qué era ese demo? No, y el demo era, la verdad que te preparaban para todo, ¿no? Sin darse cuenta. La realidad es que había mucho cariño adentro, en el sentido de que había gente, yo recuerdo las cocineras, Era otro club. Inés, Beatriz, que hoy la hija de Inés, que se llama Mariana, trabaja en la concentración de primera. Seguro que era otro club, sí, muy diferente, Cacho Puebla, gente que a nosotros nos ayudaba mucho, que te cambiaban la sábana, que te hacían hacer la cama. Bueno, yo creo que aprendimos mucho. 15 años, 14 años. Sí, había de todas las edades. Tu familia. Sí, y más hoy, chico hoy también. A tu hijo, bueno, ella más grande, pero tu hijo cuando tenía 14 años, ¿te lo imaginabas viviendo No. solo en una pensión en Por eso, Mar del Plata? No, obviamente que son cosas que uno no. Y no. Son diferentes vidas, nosotros era otra época también. Hoy hay chicos que juegan, que están, y que a veces hay casos de padres que los acompañan a los hijos, la verdad que está bueno. Pero hay veces, hay casos de chicos que terminan o terminan intentando cumplir el sueño del padre. Entonces, en mi caso fue al revés, yo terminé cumpliendo mi sueño, porque mi viejo me apoyaba, pero yo cumplí mi sueño, y Estudiantes fue un club que me adoptó para terminar de formarme, ¿no? Yo la formación principal la tuve en mi casa, pero terminar de formarme como jugador, y bueno, y esa pensión, creo que muchas de las cosas que vivimos ahí, que nos faltaban, que pasábamos frío, que a veces la comida era siempre la misma, yo creo que eso te va haciendo el carácter de una manera que después te lleva a poder tener resiliencia, ¿no? Y de salir adelante. Rapicuotas. En Rapicuotas, ahora pedir un préstamo viene con doble regalo. Sí, sacás tu préstamo, te llevas el dinero en segundos y las últimas 2 cuotas no las pagás. Nadie te regala tanto. Nadie. Además, es 0% requisitos. Escribinos ya por WhatsApp al 221-600-7274 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Nosotros sí te lo damos. Encontranos en nuestras sucursales. Ven y firma si te vas. Consulta términos y condiciones. Sujeto a aprobación crediticia. Ya vamos terminando. ¿Te imaginas algún día en Estudiantes? ¿En alguna función, en algún lugar? ¿O no lo ves? Puede ser que sí, yo siempre, imaginarme, hay cosas que me las imagino, que las sueño. Volver a Estudiante como jugador lo soñé siempre. Cuando me tocó jugar, cuando era chico soñaba jugar en primera y me tocó cumplirlo. Después, cuando me fui, me tocó vivir en diferentes clubes, etapas de mi carrera, y siempre era, voy a volver algún día. Y yo me imaginaba entrando y jugando en esa cancha, ponerme la camiseta de Estudiante. Hasta que un día, recuerdo que fue el primer partido que llegué a Estudiante, con Lanús, de verdad, mirá que bien. Ese partido, y me acuerdo que vi la camiseta con mi nombre
la camiseta Adidas, y digo, sabía, esto yo ya lo había visto, yo sabía que me la iba a volver a poner. Y hoy sí, soñar los sueños, no sé cuándo, y tal vez puede ser que no se dé nunca, pero soñar los sueños y ¿por qué no? Con el tiempo que se puedan dar las cosas, pero yo creo que eso son cosas que se dan solas y obviamente no hay que forzar nada, sino que hacer mi camino como me dice en el fútbol. El día que dejé de, porque yo todos los años llamaba en ese momento, ¿no? Como jugador, ofreceme en Estudiante, y bueno, y me fui a Jujuy, y después me fui a Veracruz de México, y volví, fui a Godoy Cruz, me fui a Grecia, Arsenal, y siempre en esos clubes era llamá Estudiante, y nunca había lugar. Una vez me dijeron, está la Bruja y el Chapu, y ya sé, digo, si yo los pongo a los dos, pero hacemos un lugar ahí, atrás de ellos, ¿no? Pero, eh, y no se dio hasta que un día me llamaron, me llamó Agustín. Y bueno, yo creo que desde este lugar yo tengo que hacer mi camino y tal vez algún día tenga ese llamado y bueno, se puede dar. Ese equipo con el que volviste lo dirigía Pellegrino. Mauricio. ¿Te significó algo que haya podido lograr su primer título y en la Sudamericana con Lanús? Sí, obviamente que me pone contento, no solamente por él, sino el profe. Yo con el profe Macaya tengo una buena relación también, Carlito, los conozco a todos, Xavi, pero yo creo que se lo merecían, han hecho buenos trabajos en Estudiantes, hizo un gran trabajo, Mauricio, un gran trabajo. Estuvimos muy cerquita, salimos creo que 2 torneos, segundo, y no se nos dio, a veces, viste, eran los torneos diferentes, no eran esos torneos que tenían 70 fechas, viste. Yo recuerdo que fuimos puntero un campeonato de 15 fechas y fuimos puntero un montón, lo mismo nos pasó con Nelson, que iban 14, 15 fechas, pero eran torneos más largos, era más complicado. Pero sí, me pone contento y creo que la ganó bien y armó un buen equipo en Lanús. Nuevo. ¿Pollajería o pollería? ¿Cómo le decís? Pollajería, ¿Sushi o asado? asado, ¿Mate o café? café, ¿Ensalada o papa frita? papa frita, ¿Vino, cerveza o champán? vino, ¿Mañanero de noche? los dos. ¿Micro o colectivo? Micro. ¿Sabés cambiar la mochila del baño a una toma eléctrica? ¿La mochila del baño? Sí, la toma eléctrica, no. ¿Qué red social usas? Eh, WhatsApp es una red social, Ponele, uso más WhatsApp. sí. Después las demás las miro, pero ¿Serie o película? película. ¿La mejor ciudad en el mundo para vivir? La mejor ciudad del mundo para vivir, la que vivo, La Plata. ¿Ser invisible o volar? Volar.